a pesar de que lo que se eyacula no es lo que está dentro del testículo, sino que es lo que está acá. Pero ayuda a que esto salga y esto se rellene. Ahora, esta capa que está en color lila acá corresponde a la capa interna denominada mediastino testicular. El mediastino testicular está en continuidad con la túnica longinea y forma tabiques separando el testículo como en gajos, si se fijan. Esos gajos se llaman lobulillos testiculares y están rellenos de túbulos contorneados, los túbulos seminíferos. Seminíferos también viene del latín, del término semini, seminis, que significa semilla, de ahí viene el término semen, y de ahí también viene el concepto simiente, semilla, y la terminación ferro o ferrare significa portar o llevar. Profe, una vez yo vi castrar un caballo y bueno, después de que lo tiraran y lo pincharan, El potro. le cortaron, o sea, mi abuelo le cortó lo que sería el escroto. La túnica alba, ¿sí? O sea, el escroto con la túnica alba. No, la túnica alba está pegada al testículo, forma parte del testículo. Lo abrió y le sacó algo como de adentro. A ver, la estructura del testículo en animales puede variar, pero generalmente es la misma. Ellos tienen una capa extra de tejido conectivo por dentro, que es lo que está confundiendo con túnica alba. Está el escroto, luego tienen una membrana que se parece a la aponeurosis del músculo, fibrosa por dentro, ¿sí? Que contiene el líquido escrotal, y dentro está el testículo. Normalmente, cuando se hace esterilización en animales, capas los animales, sacan el testículo completo. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Ahora, quizás tu abuelo raspó el testículo. También puede haber hecho eso, quizás. Puede ser. Pero lo normal es que sacan el testículo entero. Eso es lo que normalmente hacen. ¿Ya? Entonces, como les digo, se llaman seminíferos porque portan el semen. De hecho, la raíz fero, ustedes la han escuchado un montón de veces, como por ejemplo el fructífero. Fructífero es algo que genera frutos. ¿Sí? Es muy común. De hecho, las abejas que producen miel se llaman abejas melíferas, que producen miel. ¿Ya? Bien, los túbulos seminíferos son muy contorneados, hiperretorcidos, debido al principio de compactación, de plegamiento. Acuérdense, el principio de plegamiento que nos permite meter grandes cantidades y grandes superficies en espacios chiquititos por doblar y retorcer mucho. ¿Ya? Y a nivel central, todos los túbulos se continúan y se unen en una red que se llama red de Haller. ¿Ya? Esta red de Haller va a salir hacia la parte posterior, formando un solo cordón enroscado, que llamamos epidídimo, cubierto también por la túnica longinea, y el epidídimo después se estira y se transforma en un conducto más ancho que se llama túbulo deferente. Este túbulo deferente es el que lleva el semen hacia afuera. Normalmente lo que se eyacula es el semen acumulado en el epidídimo. Acá están los espermios en proceso casi listos de maduración. Y por tanto se eyacula acá, hacia arriba. Los espasmos testiculares durante la eyaculación son lo que ayudan a rellenar el epidídimo, básicamente. ¿Ya? De hecho, otro fenómeno que ocurre asociado a esto es que justo antes de la eyaculación los testículos tienden a recogerse. El cremaster se contrae y los testículos se levantan. Y eso es para favorecer la salida en forma rápida del contenido seminal a través de la vía espermática. ¿Ya? Después se relajan de nuevo. Ahora, por dentro, por el interior, vamos a encontrarnos una estructura bastante curiosa. Cuando nosotros agarramos un túbulo seminífero y lo cortamos y lo miramos al microscopio así de frente, en el lumen, vamos a encontrarnos con células grandotas, muy grandes, ¿ya? Rodeadas de células redondeadas que se van deformando y alrededor unas células chiquitas y el lumen. Estas células grandotas se llaman células de Sertoli. Las células de Sertoli literal son las mami de los espermios.
Los contienen, los abrazan, los nutren, los protegen, les hacen nanay hasta que están grandes y listos para irse. ¿Ya? Alrededor vamos a tener los espermios en proceso de maduración que se llaman espermatocito y espermogonia, según las fases que tengan. ¿Ya? Van a ir madurando desde células sin cola, no tienen flagelo al comienzo, y se van a ir transformando en células diferenciadas, que ya de ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Y como les digo, esta célula, la de Sertoli, lo que hace es filtrar la sangre que llega con nutrientes hacia el espermatozoide. Esta función de filtro, principalmente para evitar que lleguen toxinas, recordemos que en la sangre circulan toxinas, circulan medicamentos. Por ejemplo, usted toma diclofenaco y el diclofenaco circula en toda la sangre, excepto en la sangre cerebral, porque la barrera hematoencefálica lo filtra, no permite que entre, y en los testículos. Particularmente no entra el diclofenaco a los espermios, no les llega, es filtrado. ¿Y quién lo filtra? La célula Sertoli. Y otra función importante con respecto a la filtración, y esta es más importante todavía, es no permitir que lleguen anticuerpos ni antígenos a los espermios. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos del sistema inmune, yo les dije que todas las células tenían que tener marcadores de autorreconocimiento. ¿Se acuerdan? Ya, los espermios no tienen. No pueden tener, porque si no, el semen sería destruido por el cuerpo de la mujer. Los espermios no pueden tener ningún marcador, no pueden tener ninguna clase de marcador de superficie. No tienen el complejo de histocompatibilidad. Porque de lo contrario, el cuerpo de la mujer lo reconocería como algo extraño, como algo invasivo, y lo destruiría. Por tanto, deben ser células sin antígenos, ¿sí? Sin marcadores. Como no tienen marcadores adentro del testículo, dentro particularmente de los túbulos seminíferos, tampoco pueden entrar glóbulos blancos. Porque si entraran glóbulos blancos aquí y se encontraran células sin marcadores, tal vez también las encontrarían raras y las podrían destruir igual, nuestras propias células. Entonces, es un lugar muy aislado, por eso les decía que los testículos están, en términos circulatorios y del cuerpo, están muy aislados, y por eso el cáncer de testículo rara vez genera metástasis, excepto en sus fases más avanzadas. ¿Ya? Las células de Sertoli hacen toda esa pega. Y las células de Leydig, estas cositas chiquititas que están aquí alrededor, son las células endocrinas. Las células de Leydig son las que producen testosterona. Pero la testosterona que producen no la vierten hacia adentro, la vierten al vaso sanguíneo, a la sangre. Porque de hecho, el espermio durante su proceso de maduración casi no usa testosterona. El espermio durante la maduración, todo lo contrario, usa estrógenos dentro del proceso de espermatogénesis. Utiliza más estrógenos. Y en la fase final de activación, en el túbulo, ¿cómo se llama? En el epidídimo, ahí recién necesitan testosterona. Durante la maduración espermática no se requiere casi testosterona. Por eso la célula de Sertoli también produce estrógenos. Así que varones, ustedes también producen estrógenos. ¿Ya? Sí, y las mujeres también testosterona. Y las mujeres también producen testosterona. ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos de hecho la célula de Sertoli, como les decía, acunando a sus espermatogonias que van creciendo hasta que se transforman en esperma. ¿Sí? Vamos a regresar en forma muy simplificada el proceso de espermatogénesis. ¿Ya? Reitero que necesito que entiendan los principios de esto. No nos vamos a ir en una bola intergaláctica e interdimensional porque esto es complejo. Primero, a ver, recordemos por favor que nuestras células, ¿cuántos cromosomas tienen? 46. 46. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. ¿Ya? Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Para formar un feto, para formar un embrión, para formar un cigoto, necesitamos que cada una de las células que lo conformen tengan la mitad. ¿Cómo se llamaba ese proceso de división? Mitosis, meiosis. Meiosis.
La meiosis es la multiplicación con división del material genético. La mitosis es la multiplicación con copia del material genético. Por eso tiene el doble en una fase. Por eso tienen el doble en una fase. Entonces, la mitosis es un proceso de multiplicación celular con copia del material genético. Es decir, las dos células hijas tienen la misma cantidad de material genético que el original y la misma cantidad de organelos. En cambio, en la meiosis, las dos células hijas tienen la mitad del material genético cada una. Ahora, los varones producimos mucho semen en la vida. Muchos espermios. Millones y millones y millones de espermios durante toda nuestra vida. ¿Sí? Y esto significa que la multiplicación que debe haber aquí debe ser enorme. Por tanto, durante las fases, ¿cómo se llama? Embrionaria, cuando la guagua es un embrión, de hecho la guagua de la mamá y es un porotito de este porte, ¿ya? Llega un momento en que logra empezar a aparecer las primeras células reproductivas, que todavía no son ni óvulos ni espermios, no son nada, ¿ya? Son células germinales solamente, y estas células germinales van a hacer mitosis a repetición, se van a empezar a multiplicar formando más células germinales, ¿sí? Una vez que ocurre la masculinización del embrión, que esa altura ya se empieza a transformar en feto, va a ocurrir una segunda fase mitótica. Aquí ya dejan de ser células germinales y se llaman espermatogonias. Y siguen multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. En mitosis, en proceso de multiplicación. Todo esto se llama fase proliferativa. Toda esta etapa se llama fase proliferativa y genera células diploides, es decir, con 46 cromosomas, todo el material. ¿Sí? Cuando el niño nace, suele haber una última mitosis, generando, de hecho, esta última mitosis, ¿ya? Para obtener un espermatocito de primer orden. La guagua cuando nace tiene ya células que en algún momento, como que van camino en algún momento a ser espermio, en algún momento. Y eso todavía es fase proliferativa, ¿ya? Todavía hay multiplicación. Y esa última mitosis se llama particularmente fase mitótica, la última, ¿ya? Cuando lo logramos transformar en espermatocito de primer orden, la guagua nace con no son espermios en realidad, son espermatocitos, algo que en algún momento se va a transformar en espermio, ¿sí? La fase mitótica. Cuando llegamos acá, de una sola célula, hemos obtenido muchas copias. Entiendan esta cadena. Yo tengo una célula que se divide en dos, cada una de ellas se divide en dos, cada una de ellas se divide en dos, esta de nuevo también se divide, y así en cadena exponencial. Mira, en 1, 2, 3, 4 divisiones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. En 4 divisiones, una célula se transformó en 14. En solo 4 divisiones, una célula se transformó en 14. Esto explica por qué el espermatogonio, luego de dividirse y hacer mitosis 7 veces, logra formar 128 espermatocitos. Uno solo. Un solo espermatocito, o sea, una espermatogonia, perdón, la célula de acá, la que todavía está dentro de la guata, la mamá, ¿cierto? El feto todavía está en proceso de crecimiento. Uno de ellos se va a dividir 7 veces, va a hacer 7 mitosis finales para formar 128 espermatocitos. Uno solo. Eso explica por qué nosotros producimos tantos espermios. Porque este crío nació con multiplicaciones reiterativas de sus células de reproducción, una y otra y otra y otra vez. Cuando llegamos a esta fase, se estanca el proceso. Y este proceso se va a mantener estancado en los testículos hasta que ocurra la pubertad. Cuando en la pubertad haya el pico hormonal propio de la pubertad, ya donde se eleva la testosterona, se inicia la fase meiótica o citodiferenciativa. En la fase meiótica
se va a dividir esta célula, pero esta vez no va a repartirse todos los muebles equitativamente, sino que algunos van a ser para ti y otros van a ser para mí. Y ahí vamos a tener células con 23 pares de cromosomas cada una. Estas células son capaces de finalmente diferenciarse, empezar a desarrollar cola y transformarse en espermatozoides. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Entonces, reitero, estamos hablando de espermatogénesis en forma extremadamente simplificada. Entonces, a la larga, un solo espermatogonio es capaz de producir 502 espermios. A largo plazo, un solo espermatogonio es capaz de producir 502 espermios. ¿Sí? Eso es un montón. Eso. Creo que nada más relevante. No me pretendo ir más en la profunda. ¿Se entiende esto? Sí. Que me podría ir más en la profunda, pero me podría acabar de No, ahí está bien. Creo que no viene el caso. Está Así que todo bien. Esto es mucho más complejo, pero creo que es suficiente con eso. No, no exijamos tanto, está bien. Ahí. Ya, ok. ¿Pero se entiende? ¿Dudas? No. ¿No? Yo tengo una duda, pero es de la básica, que Dígame. la tengo. Eso de que cuando el espermio entra en el óvulo se le queda la cola afuera, como que se Sí, sale. lo vamos a hablar cuando vemos la ya. otra Pensaba que era semana de mentira. fecundación. Ahora, hay algo sí que me gustaría explicar de aquí. Muy Usted, bien. si tiene espermios, es varón. Y si es varón, tiene X, Y, ¿correcto? Ah, yo sí. Cuando hay multiplicación mitótica, cada célula termina con XY Biología. y XY, ¿correcto? ¿Sí? Escúchame por favor. Cada célula en mitosis va a terminar con XY y XY. Pero cuando ocurra la meiosis, una de estas células va a terminar con X y otra de estas células va a terminar con Y. Esto significa que cada espermio solo puede tener o X, cromosoma sexual X, o cromosoma sexual Y. Y eso significa que si un espermio con portador de X fecunda el óvulo, eso va a ser una niña. No. Y si un espermio portador de Y fecunda el óvulo, eso va a ser un niño. Por tanto, quien determina el sexo de la guagua es el padre. Quien determina el sexo de la guagua es el padre. Porque es el espermio. Porque el esperma está... Es el espermio el que porta el gen diferenciador a nivel sexual, que es el Y. ¿Vale? Ahora, ¿de qué manera se regula este proceso? ¿Cómo se regula este proceso de multiplicación y maduración? Como les decía, todo este proceso parte en el embrión, ¿ya? Con la maduración de las células germinales, en espermatogonia, y la testosterona va a terminar la maduración en el pic que ocurre en la pubertad. Una cosa importante es que la célula de Sertoli puede agarrar la testosterona producida por las células de Leydig y invertirla. En realidad lo que hace es cambiar un enlace covalente, ¿no? Es lo único que hace, transformando la testosterona en estrógeno. Y ese estrógeno va a ser utilizado en los espermios eyaculados para, primero, durante el proceso de maduración y además en el contenido seminal para favorecer la fertilidad, la actividad de estos espermios. ¿Ya? Va a tener regulación independiente propia por sus propias hormonas, pero también regulada por el sistema hipofísico, tal vez con lo que ya les expliqué al comienzo. ¿Qué estructura tiene un espermio? Un espermio tiene cabeza. En la cabeza vamos a tener dos divisiones, un sector que se llama acrosoma y un núcleo. El acrosoma, acro significa externo o lejano, lo más como en la punta, literal. El acrosoma tiene unas sustancias que se llaman proteolíticas, que son capaces de romper la membrana que envuelve el óvulo para poder atravesarlo. Y el núcleo va a mantener el material genético. ¿Ya? Luego vamos a tener un cuello más estrecho y vamos a tener una pieza media o cuerpo. Esta pieza media está llena de mitocondrias y las mitocondrias producen una enorme cantidad de energía para permitir la movilidad espermática. Y hacia atrás vamos a tener la cola o flagelo. Esta cola son proteínas contráctiles con una estructura ligeramente aplanada que no se mueve así.
se mueve así, en espiral, rota. ¿Ya? Literalmente se propulsa como rotando. Sí. Ahora, vías espermáticas. No me hagan hablar más fuerte que ando medio difónico, cabrón, no me se me la garganta toda la cara. Claro. Las vías espermáticas son todas las vías. Cállense, chicos, más respeto, por favor. Las vías espermáticas son todas las vías que conectan desde los testículos hasta el meato urinario, ya con el objetivo de permitir la eyaculación. Parten de la red de Haller recorriendo el epidídimo, conducto deferente, ¿ya? Y terminan, como les decía, en el meato. Entonces, todo este conducto tiene músculo liso generando los espasmos que permiten la eyaculación, ¿ya? El epidídimo, como les decía, es la parte posterior adosada al teste. Teste es el término original que genera la palabra testículo. Teste, en latín, literalmente significa testículo. De ahí proviene la palabra, de hecho. Como conducto súper enrollado que tiene su capa musculosa y mucosa en el interior. Luego hacia arriba tenemos el conducto deferente, que va a salir del epidídimo, va a recorrer, por si acaso, el conducto deferente recorre el escroto, luego se mete en la cavidad abdominal, entra a la próstata y se mezcla en la próstata con las vesículas seminales, generando el conducto eyaculador. ¿Ya? Este conducto eyaculador va a salir de la próstata y se va a conectar hacia la uretra, y la uretra que tiene función doble, tanto urinaria como eyaculadora. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Qué glándulas anexas tenemos asociadas? Vamos a tener varias glándulas metidas acá entre medio. Todas ellas ayudan a producir el líquido seminal. El semen no está compuesto solo de espermios. Y no solo se genera en el testículo. Los espermios se generan en el testículo, pero el volumen se produce en otras zonas. ¿Ya? El volumen de líquido se produce en otras zonas. Este líquido seminal es muy importante para asegurar el transporte y la vitalidad de los espermios, porque de hecho el líquido seminal contiene un montón de cosas, entre ellas tiene glucosa, azúcares para que los espermios se mantengan vivos. Y ahí viene el TikTok de la cabra que decía que era dulce, pero no era dulce. Vamos. Tiene compuestos químicos que se llaman prostaglandinas, que favorecen que la mucosa vaginal le llegue más sangre. Acuérdense que las prostaglandinas tienen que ver con los procesos inflamatorios, por tanto, fuerzan a la mucosa vaginal a producir a llevar más sangre a la zona, ¿ya? Y va a tener algunos líquidos poquitos como para mantener a los espermios en buenas condiciones. Entonces, vamos a partir primero que nada teníamos los testículos, ¿cierto? Llegaban acá arriba y se conectaban en la próstata, y en la próstata, en la parte posterior, nos vamos a encontrar con dos vesículas seminales. Las vesículas seminales se encuentran más o menos a esta altura. ¿Está? Acá tenemos la vejiga, a esta altura, justo debajo del ombligo. La próstata, mirando de frente, está a esta altura, y las vesículas seminales están por los costados, hacia atrás. Y esto les va a permitir entender muchas cosas. Aquí vamos a seguir revelando secretos de los varones. Las vesículas seminales son dos, una por cada lado, producen la mayor parte del volumen seminal. Hay hombres que creen que porque producen mucho semen, ¡oh, terrible macho! En realidad, eso no depende la cantidad de espermios del volumen seminal. El volumen seminal depende de las vesículas seminales principalmente, ¿ya? Están hacia atrás, que generan líquido cuando usted empieza a excitarse. Mientras mayor es la excitación, mayor es la producción de las vesículas seminales, y empiezan a acumular, y acumular, y acumular, y acumular. Y si tú no eyaculas, se inflama alrededor y duele. ¿Sí o no? ¿Nunca les pasó? No, No, o sea, no. Mira, los hombres están haciendo los hueones, seamos honestos. A todos los varones les ha pasado que estando muy excitados no acabas
y te quedas ahí como a mitad de camino y ya te tienes que aguantar nomás, no te quedas y te vas para casa y después te duele y te duele por acá. ¿Sí o no? ¿Ah? No, porque tú tienes que aguantar. No es como una ardor. No, es un dolor como que te hubieran pegado, ¿ya? Y un dolor inflamatorio de las vesículas seminales. Y es normal. Esto también explica por qué. No, es porque, hija, no hubo acto sexual como tal. Ocurre mucho en la adolescencia. Porque cuando somos adolescentes somos muy hiperexcitables. Entonces, claro, cualquier cariñito es hiperexcitación. Tus vesículas seminales dicen, es hora, produzcamos más, démosle guacho y no pasa nada. Y te tenés que ir para la casa con las ganas. Entonces, como te vas para la casa con las ganas, las vesículas seminales están dilatadas, acumulando líquido seminal. Y eso es lo que causa el dolor. ¿Sí? La molestia que te genera ahí, como que me duele un poco. Terrible. Mira, risa, ¿cachai? Que nadie dice nada, pero hay varios que tienen cara de. De recordatorio. Sí. Entonces, estas vesículas seminales se vierten a través del conducto eyaculador, ¿ya? Se vierten a través del conducto eyaculador en conjunto con el semen cuando ocurre el orgasmo. ¿Sí? Cuando ocurre el orgasmo se vierten en conjunto. Y estas, además, son las que pueden acumular más volumen. Sí. Estas son las que pueden acumular más volumen. Y esto explica por qué cuando usted ha tenido mucho tiempo sin tener relaciones, su primera eyaculación es muy abundante. Muy abundante. Y después, las eyaculaciones siguientes van disminuyendo en volumen. Porque lo que disminuye principalmente es la cantidad de líquido producido por la vesícula seminal. Eso también explica por qué una excitación muy prolongada, si usted alarga mucho el juego previo, también va a tener una eyaculación más abundante. Porque las vesículas seminales van a producir más y más líquido todo el rato. Hasta que logre acabar. Y en ese momento la eyaculación va a ser mucho más abundante de lo regular. ¿Sí? Luego, la próstata propiamente tal. La próstata es esta glándula con forma como de, no sé, como una especie de naranja, mandarina diría yo, porque en realidad no se como una naranja, que envuelve la uretra, que a su vez está formada por glándulas internas. Tiene estas formas de gajos, literalmente, que son entre 40 y 50, se agrupan de dos, se vierten en los conductos excretores que salen hacia acá, ¿ya? Producen también parte del semen, específicamente la parte que le da espesor, ¿ya?, al semen. Las proteínas, que son glicoproteínas particularmente, que le dan esa consistencia espesa y densa al semen, es producida sobre todo a nivel prostático. Se activa en la pubertad, se atrofia en la vejez, pero a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, los órganos cuando se atrofian normalmente se vuelven chicos. La mayoría de los órganos cuando se atrofian se vuelven chicos. La próstata es un caso especial, que cuando se atrofia crece, generando lo que se llama hiperplasia. Plasia es crecimiento y hiper es sobrecrecimiento. Hiperplasia prostática. Eso, profe, es el problema cuando de repente tratan de poner sonda y la gente... Correcto, joven. Y cuesta canalizar la sonda porque topa con una próstata demasiado desarrollada. Sobre todo en mayores de 40 años. Ahí tienen que cambiar el tubo, ¿cierto? No, lo giran. Esa es la sonda más dura, más rígida, que es la siliconada. ¿Ya? Eso se llama hiperplasia prostática y la hiperplasia prostática se puede terminar transformando en cáncer de próstata a largo plazo. Sí, por eso existe el examen. Y como la próstata está, mira, fíjate, está 5 centímetros después del recto, entonces el lugar más fácil para detectar si la próstata está inflamada es este. O sea, existe un examen de sangre que se llama antígeno prostático. El antígeno prostático nos indica si hay un proceso inflamatorio, pero es indirecto, porque el antígeno prostático puede estar elevado en pacientes que tienen, por ejemplo, una prostatitis, una inflamación no relevante, o no puede estar elevado si la atrofia es mucha. Por tanto, el antígeno prostático es un indicador indirecto, pero lo único completamente seguro para estar bien, tener completa certeza si no hay hiperplasia, es la palpación. Lamentablemente es lo que hay. ¿Ya? Todavía me salvo, pero me quedan pocos años. A los 40. A los 40. Sí.
A los 40, así que hay que empezar a dilatar. Lamentablemente. Pero no sé. Además, vamos a tener glándulas anexas. Las glándulas anexas se llaman glándulas de Cooper. Estas glándulas de Cooper se encuentran por debajo de la próstata y justo en la base del pene por dentro, en el interior. Y estas glándulas de Cooper son las que producen el líquido preseminal. Este famoso líquido que sale antes de la eyaculación durante el proceso excitatorio, la gotita que le llaman, ¿no? Que sale una gotita. Bueno, ese líquido preseminal tiene el objetivo de lubricar y alcalinizar el meato urinario. Recordemos que la orina es ácida casi siempre. Entonces, no puede salir el semen por un conducto ácido. Entonces, la glándula de Cooper produce líquido que alcaliniza todo el canal, ¿ya? Y protege a los espermios durante el proceso eyaculatorio. Ahora, efectivamente, tiene bastante sodio, de hecho. Inteligente el cuerpo. Y, La cagó. ojo con esto, el líquido preseminal puede tener espermios por depósito previo. Como la glándula es semiabierta, durante una eyaculación se pueden meter espermios a la glándula de Cooper. Y esto significa que el líquido preseminal puede llegar a embarazar a una mujer muy fértil. No es frecuente, pero puede llegar a ocurrir. Tiene muy poquitos espermios. Pero hay mujeres que son tan fértiles que quedan embarazadas con la T de cobre. El cabro chico nace con la T en la frente. Y los dientes. Hay mujeres tan fértiles que quedan embarazadas con eyaculaciones externas. No les eyaculan adentro, les eyaculan en la vulva, afuera. Y hay mujeres que No quedan envidia. Los dientes. Sí, pasa. ¿Ya? Hay mujeres, sobre todo cuando son más chicas. Mientras más chicas, más fértiles son. Entonces, ojo con eso. Pero dice que lo bueno es que Luego, el pene. El pene es literal el órgano de la cópula, no sirve para nada más. El pene solo sirve para copular. No tiene ninguna otra función. No hace nada más. Solo sirve para copular. Nada más. ¿Ya? Su única función es esa. Usted le puede cortar el pene y vive, no feliz, pero vive. ¿Ya? Es un órgano extremadamente vascularizado, tiene mucha multiplicación sanguínea. Está conformado por tres estructuras semieréctiles, o todavía eréctiles, que se llaman los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, y la uretra lo atraviesa por abajo. La uretra va por abajo. A nivel externo vamos a tener el glande, ya que es lo que la gente vulgarmente le llama la cabecita. Glande, por Dios, ¿ya? El término griego para glande es bálano. Luego, el glande tiene lo que se llama surco coronal o balano prepucial. Bálano. El glande tiene una zona en que se separa del cuerpo del pene, ¿ya? Esta zona de acá, la base del glande, se llama surco prepucial o balano prepucial, ¿ya? En ese surco, en el surco coronal o balano prepucial, hay glándulas. Esas glándulas se llaman glándulas de Tyson. Literalmente son puntitos que casi no se ven, excepto en algunos varones. Hay varones que los tienen hiperdesarrollados y les da mucha vergüenza porque parecen como mini espinillas, se notan más en la erección. Entonces, se ven como micro, se pueden ver así, literal. De hecho, hay mujeres que se escandalizan porque creen que el varón tiene una infección de transmisión sexual. ¿Cómo se llama esa cuestión? Glándulas de Tyson. ¿Pero para qué sirve? Para allá voy. Las glándulas de Tyson producen la secreción que lubrica el movimiento entre el glande y el prepucio, que se llama esmegma. Por favor, no quesillo. El esmegma corresponde a la secreción que lubrica el movimiento entre el glande y el prepucio, ¿sí? Este esmegma se produce más durante la adolescencia porque mientras más roce hay, más se produce y en la adolescencia hay mucha masturbación. La conducta masturbatoria aumenta la producción de esmegma, así de simple. ¿Ya? El esmegma es una lipoproteína
con algunos carbohidratos y por tanto tiene la capacidad de multiplicar bacterias. Entonces, si usted no se lo lava, y para allá quiero ir, El que sí. por Dios, si no se lava, claro, si no se lo lava, ya, el esmegma se acumula mucho en el surco balano prepucial, favoreciendo la producción de bacterias. Y esas bacterias se van a meter en las glándulas de Tyson, infectando el glande, causando una infección que se llama balanitis. Y si es recurrente esto, la balanitis empieza a generar mutaciones de las glándulas de Tyson y a largo plazo se puede transformar en un cáncer de pene. Y se lo tienen que cortar. Moraleja, láveselo, por Dios. Con agüite, con jabón, como ping pong. Voy para allá. Tengo mi hijo que es como... Voy para allá. Voy a explicarlo. El prepucio corresponde a la piel que cubre el cuerpo del pene, ¿correcto? El prepucio en los niños recién nacidos cubre por completo el glande. Ya, los niños normalmente nacen con el glande completamente cubierto por el prepucio y fijado por adherencias que se llaman adherencias balanoprepuciales. Esas adherencias se van a ir soltando en forma espontánea durante los primeros 3 años. Antes, siempre le decían a las mamás que no hagan ejercicio, señora, un masaje y tiene que tirar el cuello abajo, tirar el cuello abajo. No, eso está prohibido hoy en día. Hoy en día sabemos que al año, ya entendiendo que acá está el meato, al año lo mínimo que podemos esperar es que se asome el glande, que se vea el meato. Si eso está así, está todo bien. ¿Ya? La estrechez del prepucio se llama fimosis. Es un cuadro patológico que se llama fimosis. Pero si tenemos un niño de 1 año que asoma la cabeza, básicamente la punta donde se ve el meato, está todo bien. Eso es normal. No hay que forzarlo más. Las adherencias balanoprepuciales se van a ir soltando poco a poco. Y normalmente, entre los 2 o 3 años, el niño debería tener capacidad de asomar bastante. Esto es el mínimo que deberíamos ver a los 2 o 3 años. Casi todo el glande asomado. Hay niños, por supuesto, que tienen liberación de las adherencias antes y tienen retracción prepucial completa ya a los 3 años. No todos. ¿Ya? No todos. Esto se considera todavía normal a los 2 o 3 años. ¿Sí? No se va a considerar patológico. Pero si el niño a los 3 años todavía tiene un prepucio que llega hasta acá y apenas el meato urinario, eso ya es fimosis patológica y hay que operarla. Más todavía si se mantiene después de eso. ¿Sí? Eso lo ven los cirujanos infantiles. ¿Ya tienes tu hijo? Tiene 7, pero tiene tapado. O sea, Ya, no asoma nada. No. Ya. Tiene que verlo cuando lo llevé urgente un estaba cirujano. normal y después yo cuando caché ya... Tiene que verlo urgente un cirujano infantil. 7 años están viejos Y ya. cuando Grande. orina, así. Sí, porque ¿qué ocurre? Si el meato está completamente cubierto, entonces el prepucio normalmente se ve así. Ahora sí. Sí, algo así. Así, como un nudito arriba, ¿cierto? Eso es fimosis patológica. La fimosis patológica al niño no le genera molestias, pero orina genera vejiga prepucial, es decir, acumula la orina adentro, después sale como en spray, claro, y hace que se contamine todo por dentro, el glande se puede infectar. Cuando sea grande, cuando llegue la pubertad, el esmegma no se lo va a poder lavar y se va a acumular ahí adentro. Te encargo el olor. Y las bacterias. Y además, lo otro es que, por ejemplo, para eyacular no va a poder eyacular bien, va a ser como por goteo. Eso va a tener efectos sobre su autoconfianza, a nivel de su desempeño sexual. El niño en algún momento se va a masturbar, se va a sentir incómodo con esto. ¿Ya? ¿A dónde es que llevan? Tiene que ver un cirujano infantil, pero ahí tengo recomendaciones muy específicas. Porque yo conozco a los cirujanos infantiles y hay algunos que operan como la mierda. Vaya por las cirujanas infantiles. Curiosamente, las cirujanas infantiles tratan mejor a los penes que los cirujanos infantiles. Son más brutos. El doctor Lago, el doctor Gómez, sobre todo Lago.
Anote. Doctora Vargas, doctora Subiabre. Y el doctor Fierro también puede ser, que es un viejito, pelado, es bastante, muy buen cirujano infantil. Por ejemplo, cirugía infantil mucho menos. También puede ser. Pero sobre todo te recomiendo a la doctora Vargas y la doctora Subiabre. Muy buenas cirujanas infantiles, muy preocupadas y le quedan súper bien estas cirugías. ¿Ya? Lo que se hace es circuncisión en ese caso. Se corta todo esto y se fijan puntos aquí. ¿Ya? Es una cirugía ambulatoria, va por el día, hay lista de espera, así que mientras antes vaya mejor. ¿Ya? Porque se demora en llamarla. Pero mientras se depende antes de la pubertad, todo ocurrente. ¿Cuánto puede demorar? Puede ser demorar un año casi. ¿Pero ni un año o máximo? No, puede demorar menos de un año. ¿Ya? A veces tardan como 3 meses. Porque el mío tiene ya como 2 años de espera. Profe, y más o menos particular, ¿cuánto sale esa operación? No sé. Un moco. Un moco. ¿Cuánto? 400. Pero sí, yo te recomiendo que lo operes antes de No, que sí, llegue es la tu pubertad. salud. ¿Ya? Es que mira, Es pasar una importante. operación Ahora, es poco. acá asociado a esto existen otros mitos. Y es el mito de que a todos los varones se les corta el frenillo cuando tienen la primera relación sexual. Eso es un mito. El prepucio es extremadamente flexible, muy elástico y el frenillo rara vez se rompe cuando usted tiene su primera relación sexual. Casi nunca. Es muy poco frecuente. Si eso ocurre, entonces usted va a sangrar. Y mucho. Porque eso es un desgarro de piel. ¿Sí? Por tanto, eso ocurre casi siempre en adolescentes que tienen primera relación sexual muy chicos. Entonces se controlan poco, le ponen tanta violencia a la cuestión que efectivamente se hacen daño, ¿ya? Y se desgarran el frenillo, que es esta zona, ¿ya? Pero no es frecuente, no debería ocurrir. No debería ocurrir. Porque de hecho, la lógica fisiológica, la lógica de la fisiología del desarrollo de esto es que el cabro se masturbe. Eso es normal. Y la masturbación va a favorecer la retracción prepucial completa y que la elasticidad del tejido aumente. ¿Ya? Entonces, cuando tenga su primera relación sexual, el cabro no tendría por qué desgarrarse el frenillo. Eso no tendría por qué ocurrir. ¿Ok? Hay muchos mitos en torno a esto. Ahora, por dentro, el pene tiene una raíz. La raíz es el origen de los cuerpos esponjosos, formando el bulbo peneano. Esto es palpable. El pene continúa. A ver, entendamos por favor que acá está la pubis, está la zona púbica, acá está el escroto, ¿sí? Y eso significa que, sobre todo cuando está en erección, el pene se puede palpar por entre medio de los testículos y usted puede seguir palpando hasta el borde del ano, literalmente. Y ahí encontrar el bulbo. El bulbo peneano se encuentra ahí y hacia arriba. ¿Ok? Entonces el pene se continúa hacia atrás. Está anclado, como les digo, en la parte posterior del perineo. Tiene músculos que se llaman isquiocavernosos y bulbos esponjosos que se encargan de cortar la circulación para favorecer la erección. El cuerpo peneano tiene forma de prisma triangular y también voy a explicar eso. Si yo miro el pene desde el frente, no el glande, estoy hablando del cuerpo peneano, el cuerpo del pene tiene esta forma. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos cuerpos cavernosos arriba y un cuerpo esponjoso abajo que lleva la uretra. Los cuerpos cavernosos se saturan de sangre por completo, generando la dureza de la erección. Por eso, en erección, el pene es muy duro por arriba. De hecho, las erecciones pueden ser más duras o menos duras. Pero la erección es muy dura por arriba. Pero por abajo, el pene tú lo presionas y es blando. No tan blando como cuando está en reposo. Pero el cuerpo esponjoso no se satura por completo. Y eso es sumamente importante porque si se saturara por completo, colapsaría la uretra y usted no podría eyacular. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, entre medio de los dos cuerpos cavernosos vamos a tener un tabique
Y el glande al final del pene va a corresponder a una dilatación del cuerpo esponjoso, aquí se nota. Por eso el glande tiene otro color y además el glande casi nunca es tan duro como el cuerpo, excepto cuando ya estás como en el culmine máximo de la excitación. Normalmente el glande es más apretable, ligeramente más apretable que el cuerpo del pene. El cuerpo del pene siempre va a ser mucho más duro por los cuerpos cavernosos sobresaturados. ¿Ya? Aquí ya estamos terminando, nos queda poquito. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de erección y eyaculación? La erección implica que el pene se llene de sangre. La erección es básicamente saturar esponjas de sangre. De eso se trata. Entonces, particularmente los cuerpos cavernosos, más que el esponjoso, ocurre una dilatación de las arterias que entran en ellos. Va a entrar mucha más sangre. Normalmente cuando está en reposo, estas arterias están semi-ocluidas, entonces entra poquita sangre. Pero cuando usted se excita, las arterias se dilatan de golpe, entra muchísima sangre. ¿Ya? Se van a dilatar los agujeros del cuerpo cavernoso que se llaman trabéculas, ¿ya? Dilatándose, y esto genera la dureza de la erección. Y como les decía, el cuerpo esponjoso también se va a llenar de sangre, pero no tanto, no saturándose por completo. Y acá, los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjosos en la base del pene van a colapsar las venas. Y como la sangre entra por arterias y sale por venas, entonces la sangre no va a poder salir. Y si no puede salir, se empieza a acumular. Y si se acumula, mantiene la erección. De hecho, gracias a entender ese principio, aparecen algunos juguetes sexuales que son los anillos de pene. ¿Ya? Existen unos anillos de silicona, y de muchas cosas. La verdad es que tengan, por favor, si se ponen creativos, no usen cosas metálicas, por Dios. Ya, porque he visto cada cosa por ahí dando... No, es que de verdad. Hay algunos que son de goma, de silicona semirrígida, y lo que hacen es cortar la circulación de salida y por tanto favorecen que la erección se mantenga por más tiempo. ¿Ya? Si va a usar eso, cosa suya, me parece bien, entreténgase todo lo que quiera, pero no use aquellos que incluyen pene y testículos. Porque lo que está haciendo es cortar la circulación de los testículos también, y eso no es normal, fisiológicamente hablando. ¿Ya? No es normal fisiológicamente hablando que se corte la circulación escrotal o testicular. ¿Ya? Entonces, si quiere usar esos anillos, ni un drama, pero no se ponga de estos ni los metálicos, ni aquellos que abarcan los testículos, porque va a cortar demasiado la circulación testicular y eso puede causar daño. El pene está diseñado para tener la circulación cortada y mantener la erección. Ahora, en la fase excitatoria entonces se van a generar estas contracciones y se van a iniciar movimientos peristálticos desde el epididimo, recorriendo el túbulo deferente, metiéndose en la próstata para ver todas estas contracciones peristálticas. Se empieza a secretar el semen a nivel prostático y de las vesículas seminales. Y cuando ocurre la eyaculación, es sobre todo la próstata la que genera la contracción más violenta. Quien genera la mayor contracción, la más violenta, va a ser la próstata y que va a generar la mayor propulsión del semen. Y es por eso que aparece el concepto de que el punto G en los varones está en la próstata. Porque en realidad la próstata es una zona sensible, efectivamente, es una zona sensible. Por si acaso, no es obligatorio estimularla por dentro. Si usted quiere, cosa suya, me da lo mismo, cada uno disfruta lo que le parezca, bacán. Pero existen formas indirectas. Recordemos que el bulbo peniano está en el perineo y el bulbo peniano está justo por debajo de la próstata. Por tanto, usted puede presionar hacia arriba y estimular de forma indirecta la próstata también. También sirve, también funciona. ¿Ya? Entonces, como les digo, la peristalsis prostática, acá esto es lo que genera la eyaculación finalmente. Es la peristalsis prostática lo que genera la eyaculación. ¿Sí? De la décima. ¿Dudas?